tal? ¿Cómo les va? Para todos muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Panorama Electoral. Este repaso con todos los candidatos de nuestra área de cobertura, la región, principalmente el departamento de Rosario, para acercarles las propuestas, las ideas, los proyectos de cada uno de los candidatos para las próximas elecciones del 28 de abril, las primarias abiertas y obligatorias en la provincia de Santa Fe. Hoy recibimos aquí en el piso a Norma López, quien es candidata a senadora por Sumar Juntos, la actual concejal de la ciudad de Rosario, a quien recibimos. Norma, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Ariel, un gusto. Igualmente. ¿Cuáles son los desafíos de candidata a senadora por el departamento de Rosario? Uy, muchos. Bueno, hace varios años que soy concejala en la ciudad de Rosario y venimos trabajando con distintos aspectos que tienen que ver básicamente con la inclusión, ¿no? Trabajamos tema de salud, adicciones, el tema de género, digamos, soy participante activa del movimiento de mujeres, además en la Secretaría de la Mujer del PJ a nivel provincial. Así que para mí es un gran desafío, porque además esta decisión de participar no es una decisión individual, sino que es una propuesta de conjunto, es una decisión que como espacio político, yo participo de Unidad Ciudadana y junto con Agustín Rossi, con Roberto Zuckerman, Leandro Busato y el esquema político, siempre con el análisis y el acompañamiento de Cristina. Bueno, venimos, digamos, generando todas las decisiones que Cristina, digamos, hace más o menos año y medio o 2 años también, que empezó a convocarnos para construir unidad. Y en ese espacio y con esa decisión, cuando vimos a Cristina cómo, digamos, ella está generando también lazos con todas las organizaciones y sectores políticos que conformamos la vida del peronismo y de los otros sectores que siempre fueron aliados al peronismo y también de aquellos espacios que combatieron a Cristina durante su gestión como presidenta, pero la necesidad hoy de volver a recuperar un gobierno que realmente respete a los trabajadores, que ocupe el rol del Estado en la protección de los derechos ciudadanos, de volver a retomar la senda para la cual el 10 de diciembre tiene que ser el último día en que Mauricio Macri gobierne este país, pero que no haya nadie similar a Mauricio Macri que pueda conducir el país, porque lo único que nos ha ofrecido es, como gestión de Estado, es el ajuste, la destrucción de las fuentes de trabajo. Digo, y en ese sentido hemos Unidad Ciudadana, que venía proponiendo candidatos y candidatas para la competencia electoral del 28 de abril. En ese sentido y en ese marco de discusión nos hemos incorporado a la propuesta, que es una propuesta conjunta, como te decía antes, Ariel, de Juntos, ¿no? El Frente Juntos, que somos el Partido Justicialista más otros 14 partidos más, de distinta extracción política social. Está el Frente Renovador, el Partido Comunista, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, el Partido de Progreso Social de Héctor Caballero, que hemos construido, digamos, una base de coincidencias en 17 puntos que están accesibles, están en la página del PJ de Santa Fe, y en esa mirada donde volcamos un compromiso común de todos esos partidos para trabajar por las banderas históricas del peronismo y sus aliados, que son la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y digamos, volver a recuperar el eje del Estado, ¿no? Esto que decíamos antes, la protección del ciudadano y la ciudadana en cuanto a trabajador, en cuanto a derecho, el ejercicio de los derechos plenos. Bueno, y en ese marco, ¿no? Hoy hicimos, en estos días, hicimos la presentación de la candidatura y de los ejes que vamos a llevar adelante si la población me da la oportunidad de ser electa senadora, junto con Omar Perotti y Alejandra Rodenas como candidatos a gobernador y a vice, con Leandro Busato al frente de la lista de candidatos a diputados y diputadas,
y eso es en los roles provinciales y conmigo en la senaduría. Norma, usted ha hablado de un sendero, de transitar el sendero de la justicia social, de un pensamiento nacional y popular. ¿Qué piensa o qué lectura hace cuando Macri vira hacia el otro sentido y dice acelerar más a fondo el proyecto actual económico del país? Bueno, en principio habla de la perversidad de la política, ¿no? De este esquema político. Mauricio Macri lo primero que hizo cuando llegó, o sea, el día número 11 de diciembre del 2015, defraudó a la población que lo había votado, porque digo, yo no tengo dudas que la gente lo votó pensando que iba a estar mejor. Y que todo lo que él se comprometió a sostener, que eran las políticas de inclusión, que no iba, vos recordás que decían que no iban a aumentar los precios, que iban a controlar la inflación, bueno, impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que eso fue una gran interpelación al gobierno de Cristina, de los trabajadores organizados que le reclamaban por el impuesto a las ganancias. Y que, bueno, nosotros no resolvimos esa situación y sin embargo Macri basó fuertemente en un compromiso con un diálogo con los trabajadores y fue el primer conglomerado que estafó electoralmente, ¿no? Porque no solamente que no lo retiró, no lo eliminó, sino que además amplió la cantidad porque ahora somos más, en mi caso, bueno, excepcional porque yo pago las ganancias y además, digamos, soy observada políticamente porque, bueno, cumplo una función pública, ¿no? En esto de hablar en común, pero un montón de trabajadores y trabajadoras que se sumaron cuando ganan mucho menos que antes, que rinden menos, pero se amplió la base de aplicación del impuesto a las ganancias. Cuando ahora dice, bueno, vamos a ir por más, le está hablando al Fondo Monetario Internacional, le está hablando a aquellos sectores ricos que se enriquecen con la transferencia de recursos que se hacen de los trabajadores a estos sectores, ¿no? Yo nunca vi en nuestro país que la clase de rica, de los que no tienen de que no saben lo que es trabajar y sufrir y pelear, digamos, para llegar a fin de mes, hayan hecho una acción positiva para un trabajador. Y en ese sentido me entristece, digamos, me violenta, pero es absolutamente coherente con lo que viene haciendo Mauricio Macri. No va a dar un paso atrás, no va a decir, bueno, me equivoqué, porque no es una equivocación, es una planificación. A mí me preocupaba cuando muchos compañeros y compañeras decían, bueno, no entienden de política, no saben qué hacer. No, saben a la perfección qué hacer, porque esto no hay nada librado al azar, no hay errores en este plan que se generó. No se equivocó el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que venían por esto. Exactamente, porque vinieron por todos los recursos. Mira, lo primero que hicieron fue, primero, digamos, traicionar a los trabajadores. Lo eligió Macri para fines del 2015, es decir, a los pocos días de haber asumido, entabló ya el primer emblema de su gobierno, que fue una pelea con los trabajadores. Cresta Roja, con represión, después fue a otras fábricas y empezó con la apertura de importaciones, que fueron los primeros impactos que hubo, que ya en el transcurrir del 2016 se empezó a notar. Empezó con que los jueces habilitaran algunas acciones para que los jueces laborales fallaran a favor de las patronales en contra de los derechos de los trabajadores. Luego eligió como el otro gran conglomerado social como enemigo el de las mujeres, ¿no? Primero hizo, bueno, a los trabajadores le amplió la base para pagar los impuestos, recortó derechos, permito que las obras sociales de los ciudadanos, que tiene que ver también con lo laboral, permito que las obras sociales de los ciudadanos no cumplan con las leyes vigentes y así, por ejemplo, no se cumplen con las fertilizaciones asistidas, la programación de vacunación, y luego generó, digamos, otras acciones en el derecho de salud que es para otro momento de la charla. Y el conglomerado de mujeres, 16 de enero, encarceló a Milagro Sala, y junto con ella una serie de dirigentes y dirigentas, la mayoría mujeres, con una clara conciencia de lo que se estaba haciendo y con una clara interpelación de lo que vinimos nosotros a hacer como movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres leyó a la perfección
lo que estaba haciendo Mauricio Macri, y por eso nos incorporamos a esta gran interpelación que le hicimos en las calles, porque pelear por los derechos de las mujeres no era solamente por nosotros, porque sabemos que son los derechos de los trabajadores y de los derechos de las minorías. Así que eso nos quedó muy, muy claro, ¿no? Eso también ha hecho que las mujeres hemos podido construir de otro modo y que nos hemos convertido un poco así como en la mirada de una nueva forma de proponer instancias de diálogo con distintos sectores, porque como somos tan diferentes unas a las otras y tan diferentes de la mirada política, ideológica y de la construcción social, que bueno, nos hemos escuchado, y en esto de la diversidad hemos sabido construir grandes acuerdos. Ahí está el entre ellos también, ¿no? Exactamente. Y esto va más allá del aborto, sí, aborto no. Va mucho más allá, digamos. Fuimos el primer conglomerado social que interpelamos al gobierno de Mauricio Macri. Incluso antes que la CGT organizada, ¿te acordás cuando se le decía, poner la fecha, ese acto, digamos, sí, frente a tribunales en Buenos Aires, poner la fecha y el insulto atrás, que se le decía al triunvirato de la CGT? Bueno, nosotros ya habíamos salido y organizadamente y cuestionamos las políticas de ajuste de Macri, porque además recortó la ley de leche, que es la ley que exige que en cada centro de salud pública haya leche para los niños y niñas de todo el país. La educación sexual integral, junto con ella, lo que significa el programa y la ley de salud sexual y procreación responsable, que es ni más ni menos que acompañar desde el Estado a las familias y a las personas, seamos mujeres o personas gestantes, a ver en qué momento decidís ser madre, ser padre, cómo criar a tus hijos, digamos, que tengas todas las posibilidades de acompañar a los adolescentes que tengan embarazos deseados, no violentos, digo, todas estas cuestiones se fueron perdiendo. Estamos hablando con Norma López, candidata a senadora por el departamento de Rosario, por Juntos, aquí en nuestro programa Panorama Electoral. Hacemos una breve pausa y venimos con la parte final con la candidata a senadora aquí en vivo y en directo. Ya regresamos. Regresamos a Panorama Electoral aquí por esta pantalla. Estamos recibiendo hoy a Norma López, candidata a senadora por el departamento Rosario, aquí en nuestra región, por Sumar Juntos. Norma, ¿estas estructuras pueden llegar al Senado a darle una impronta propiamente dicha a lo que acerca el Senado, acerque a la legislatura, a la Cámara Alta, a las necesidades reales de la gente, del vecino común de Santa Fe? Y es nuestro deseo y es nuestro desafío. La verdad que el Senado, sobre todo en el departamento Rosario, aparece muy alejado de la gente, porque vos recorrés otros departamentos y hablás con vecinos, con ciudadanos de otras localidades de la provincia que están por fuera de Rosario, y hay otro rol del senador, es un rol presente. Y sin embargo acá, el senador por el departamento Rosario, vos como periodista, digamos, yo te pregunto, bueno, ¿cuántas herramientas desde el Senado de la provincia tenemos los rosarinos y rosarinas? Y me refiero a la rosarinidad no de la ciudad, sino del departamento. Sí, está claro. Y la verdad que no está en claro, digamos, yo no recuerdo una posibilidad que hayamos tenido a partir del Senado, porque el senador del departamento, desde antes del 2001,
siempre ha sido producto del Frente Progresista Cívico y Social. Se lo ven más como un eslabón del Ejecutivo, digamos, que una herramienta. Un eslabón del Ejecutivo y de la Intendencia de la Ciudad de Rosario, ¿no? Ni siquiera nosotros, los rosarinos, los que vivimos en la Ciudad de Rosario, tenemos idea real de lo que hace el senador por cada localidad y por la ciudad. Entonces, está muy claro que necesitamos desempolvar un poco el Senado, darle otro vigor. Yo creo que puedo aportar también una mirada de mujer que es distinta, porque los de 19 senadores son 18 varones, una sola mujer, que es la compañera Cristina Berra en el departamento de San Martín. Digo, y cada vez que hemos tenido que avanzar en leyes que amplían nuestros derechos, que garantizan nuestros derechos en lo de nuestros chicos, de nuestra región, nos hemos encontrado con que el Senado no los discute. Así está parada la ley de educación sexual integral, así está parada la ley de paridad. Digo, no hay una mirada sobre la ley de educación acerca de la incorporación de, concretamente, lo que es la discapacidad. Está muy flojita de papeles. Entonces, digo, hay que debatir, hay que proponer. Y en ese sentido, en cada localidad, con cada presidente comunal, con cada candidato a intendente, lo que yo les propongo es que si logro ocupar una banca en el Senado, va a estar a disposición de cada intendente y cada presidente comunal, porque nosotros necesitamos que el Senado represente las necesidades de cada una de las localidades. Digo, no hay conectividad, tenemos todas las localidades del departamento Rosario, en mayor o en menor medida, tenemos muchos problemas de conectividad con el transporte urbano de pasajeros, con un transporte caro, que no cumple con las necesidades de cada uno de los sectores para relacionarnos con la universidad, con los trabajos. Tenemos grandes deficiencias en el acceso al agua, ni que hablar del tema de seguridad, ni que hablar del tema de adicciones. Digo, el consumo problemático de alcohol y drogas es algo a que al Estado le viene dando la espalda, porque una familia en cualquiera de nuestras localidades no sabe qué hacer con una persona, con un integrante de esa familia que pasa por una situación de consumo problemático, de adicción a drogas o alcohol. Nosotros tenemos que dar una respuesta, y la respuesta se construye entre todos. O sea, yo no puedo tener el mejor de los proyectos, pero si no lo trabajo en forma conjunta con el intendente, con el presidente comunal, con el concejal, la concejala, digo, no tiene sustento real, porque nosotros convocamos a las organizaciones, pero eso también tiene que tener una vida para ser replicada una vez que esté propuesto. Hay que tener consensos necesarios. Hoy por hoy, con el tema de adicciones, por ejemplo, Ariel, a mí me preocupa mucho lo que hace el Estado provincial, que es dejar en manos de las organizaciones civiles la respuesta. Porque, digamos, ante una situación de adicciones, el Estado no tiene muchas alternativas. Y lo que hace es combina becas o algún tipo de convenios con las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros no podemos dejar en manos, eso lo tiene que regular el Estado. O sea, bienvenida a las asociaciones, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, con el gran rol que ocupan. El voluntariado, pero lo profesional pasa por el Estado. Claro, no puede suplir una política pública. Así que, y sobre todo también lo que quiero, digamos, además de cada uno de estos aspectos y de llevar la voz de la mujer, con toda la problemática sobre la violencia en las mujeres, la violencia de género, la diversidad sexual, también, digamos, voy a proponer un espacio de trabajo permanente sobre lo que significa nuestra región en cuanto a las características portuarias y el sistema de conectividad. Nosotros tenemos grandes dificultades acerca de lo que es el transporte, el grado de siniestralidad con las rutas, tenemos cruce de rutas provinciales y nacionales, y realmente no están en condiciones. En las épocas de cosechas como esta, nuestras rutas son un caos. Entonces, y nunca generamos el espacio necesario, porque evidentemente la agencia provincial aún le falta mucho, la Agencia Provincial de Seguridad Vial le falta mucho para generar los consensos necesarios. Yo no veo de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe un lugar específico institucional donde se sienten a la mesa los presidentes comunales, los intendentes, las agencias de seguridad vial, las organizaciones de seguridad vial,
para proteger la vida de las personas, para proteger la vida de los trabajadores del transporte. Eso lo necesitamos. Hablaba del transporte. Sí. Hoy una preocupación muy marcada en nuestra región, me imagino que lo ha charlado con los presidentes comunales, con los intendentes, es privativo de el estudio. Totalmente. El transporte, el boleto ha aumentado tanto, sobre todo para ir para Rosario, para las facultades, para las escuelas. He encontrado muchas familias, muchos usuarios, muchos estudiantes que lamentablemente han tenido que cortar sus estudios por lo carísimo del boleto. ¿Qué se puede hacer? No sabés la cantidad de estudiantes que están en esta situación y la preocupación de las familias, claro, que nos dicen que tampoco pueden llegar a algún medio de boleto, digamos, porque no les alcanza la plata hoy con lo que han sido los tarifazos, el ajuste permanente del gobierno nacional y también los del gobierno provincial, porque las tarifas de la EPE y del agua las recontra aumentó en estas 3 gestiones del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social a las familias de toda nuestra provincia. Mira, Omar Perotti tiene un proyecto muy claro y que es muy claro y además que está aprobado, se lleva adelante en otras localidades, en otras provincias, y que es garantizar el acceso al transporte gratuito para los estudiantes, los y las estudiantes, para los trabajadores del ámbito de la educación, para garantizar justamente esto, también para incorporar, digamos, la población de jubilados y pensionados, para poder, digamos, garantizarles a los adultos mayores un mínimo de viajes mensuales, 20 viajes mensuales, que les garantice todo lo que significa el acceso a la salud, la recreación, como para tener un piso y que puedan tener garantizados la cercanía con los distintos efectores de salud. Y en el caso de educación, si nosotros logramos acceder al gobierno de la provincia, Omar Perotti tiene claramente dónde va a sacar los recursos y cómo aplicar este sistema, este boleto gratuito. Y es muy importante porque podemos garantizar lo que vos estás consultando, que das cuenta de una situación real y concreta, una situación muy palpable. Realmente el sistema de transporte de pasajeros, de transporte intermedio, en la provincia de Santa Fe también ha sido librada al azar, al juego de la economía, ¿no? Esto de que, bueno, la oferta y la demanda. Y cuando vos no tenés la demanda baja, cuando no podés pagarlo. Entonces necesitamos dar una mirada economicista, pero sin lugar a dudas que la tarifa del transporte interprovincial tiene que ser también una tarifa política. ¿Qué es una tarifa política? Incluir, saber cuál es lo que puede ser de renta que necesita el empresario, porque tiene un negocio, obviamente, pero que el resto lo tiene que conservar, es el subsidio que tiene que colocar el Estado, ¿no? Y para eso, bueno, hay modos, hay acciones, la provincia de Santa Fe estuvo siempre ausente de la mirada del transporte público, más en esta región que es, bueno, nosotros en el departamento de Rosario tenemos 2 millones de habitantes, entonces, es la región de mayor densidad demográfica, por lo tanto va a ser el sistema de transporte más complejo, y a eso si le sumamos también tenemos que tener una mirada para lo ferrovial, donde también estamos acompañando, junto con Roberto Zuckerman, estamos acompañando a distintas acciones. Hace muy poquito tiempo estuvimos en Pérez, acompañando, digamos, a la arquitecta Monge, a los compañeros de la fraternidad, justamente porque hay tramos ferroviarios que están a punto de conectarse y necesitamos reforzar. Es una decisión política del gobierno. Norma, gracias por acompañarnos y mucha suerte para el próximo 28. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto. Gracias por venir. Norma López ha charlado con nosotros aquí, la candidata a senadora por el departamento Rosario, por Sumar Juntos, aquí en esta nueva propuesta de panorama electoral. Les agradecemos a ustedes habernos acompañado. Por supuesto, lo invitamos al próximo encuentro por esta pantalla. Muchas gracias y hasta entonces.